Qué bueno una vez más poder saludarte. Quiero invitarte para que me acompañes y presentamos este tiempo delante del Señor. Oramos juntos a Dios. Y como siempre quiero invitarte para que estés con tu familia, eh, atendiendo la palabra del Señor, aprendiendo de ella y además pues que seamos edificados. Habla su pastor y amigo Hander Sierra y queremos bendecirles allá en la iglesia en Venecia y en todo lugar donde nos pueden escuchar, donde nos pueden ver. Y estamos creyendo de que la palabra de Dios está llegando a su vida, a su casa, al lugar donde te encuentres. Acompáñame y oramos juntos. Dios, te damos gracias una vez más. Una vez más queremos honrar su nombre. Una vez más nos presentamos delante de usted y pedimos, Dios, que este sea un tiempo especial, un tiempo donde su gloria desciende, Señor. Espíritu de Dios, te necesitamos. Hoy necesitamos más de su fuerza, porque los tiempos pues no están lo mejor. Y queremos pedirle que su gloria sea muy grande, derramándose en cada vida, por favor, desde el más pequeño hasta el más adulto, eterno Dios. Y sea usted convenciéndonos de justicia, de maldad, pero también de pecado, Señor. Ayúdanos, pues, Dios, y aviva tu fuego en cada uno de nosotros y de todos aquellos que pueden escuchar y ver esta palabra, Señor, que viene dirigida por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a leer algunos pasajes en la Escritura, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia. Capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer unos cuantos versos. Dice el pasaje de la siguiente manera. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Escucha esta palabra y escucha la oración que los discípulos habían o levantaron al Señor. Y el título de este mensaje es Oración que quebranta el rugido de las naciones. Oración que quebranta el rugido de las naciones. Y yo creo que en estos tiempos la iglesia que el Señor ha llamado, que el Señor ha escogido de diversos lugares, que ha llamado la iglesia en Occidente, que ha seleccionado la iglesia en el Medio Oriente, la iglesia de Occidente,
La iglesia de Latinoamérica, de Suramérica, de Oceanía, de Asia, en fin, de todos los lugares en el mundo, en todos los lugares del mundo, Dios ha escogido hombres y mujeres para que estemos ahí clamando y orando por los tiempos que nosotros estamos viendo, que para nosotros o para nadie son ajenos, son extraños. Entonces recuerda el título, oración que quebranta el rugido de las naciones. ¿Por qué? Porque la oración tiene mucho poder. Tú debes de orar por tus hijos, tú debes de orar por tu familia, tú debes de orar por las situaciones difíciles que hay en el barrio, en el municipio, en la vereda, en el país, en todo lugar, y la oración tiene poder. Ahora vamos a entrar un poco más a fondo en el pasaje. Y cuando podemos observar el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, vemos en el libro todo lo que la iglesia cristiana en aquel entonces enfrentó en ese momento. Y cuando ellos enfrentan situaciones adversas, ellos pasan a ser probados en la verdad y en la firmeza y en la doctrina que se les había enseñado. La iglesia llegaría a una persecución. La iglesia enfrentaría situaciones adversas en aquel entonces. Ahora, pero cuando ellos están ahí en este lugar, nota que el título del capítulo que leímos ahí en la Biblia tiene un título. Yo le he dado otro título al pasaje, pero tiene un título, y el título del pasaje es: los creyentes piden confianza y valor. El título que hemos dado: la oración quebranta el rugido de las naciones. En otras palabras, cuando oramos nosotros a Dios, la oración tiene poder, la oración tiene fuerza, y la oración cambia, y la oración hace que muchas de las maldades, de las cosas difíciles que se hacen en contra de alguien o de algo, sean quitadas, porque cuando el pueblo de Dios ora, pasan cosas. Ahora, ellos recibieron y hablaban en lenguas, hablaban en diferentes cosas, porque la acción del Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Yo creo que la iglesia tiene que avanzar en tiempos como estos, y necesitamos hoy con más fuerza el Espíritu Santo para que la iglesia, valga la palabra que voy a repetir una vez más, avance. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da material para avanzar. ¿Cuál es el material? Nos da la fuerza, nos da el poder, nos da el denuedo para nosotros orar por todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos enfrentando ahora, por las tantas vicisitudes que la iglesia enfrenta en medio de este mundo. Venimos diciendo, y para nadie pues es ajeno, en el mundo entero estamos viviendo hoy algo un poco complejo, y necesitamos ese valor y esa fuerza. Ahora, la iglesia puede estar un poco encerrada. Algunos hacen sus reuniones y entonces las hacemos con poca gente, algunos, en fin.
Pero Dios anhela que la palabra de Dios siga corriendo. La iglesia primitiva, en aquel entonces, ellos se reunían en sus hogares, en sus casas, se reforzaban. El Espíritu Santo de Dios hacía cosas en ellos fuertes y poderosas. Y si las hacía en aquel entonces, hoy también. Nosotros nos reunimos algunas veces en casas con algunas personas, oramos. Y la oración tiene poder y tiene fuerza. Ahora, nota el contexto. Pedro y Juan estaban frente al concilio. ¿Quiénes habían en ese concilio? Estaban los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, pero también estaban los saduceos, y estos, aunque no se encontraban en su pensamiento, escúchame, ni los saduceos ni los sacerdotes se encontraban en su pensamiento, se habían confabulado. ¿Para qué? Para dañar. Mira, yo quiero que vayas conmigo a Hechos, un capítulo atrás, versículo 3, verso 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos subían a esa hora. ¿A qué subían? A orar. Subían a buscar al Dios que es todopoderoso, al que les diera la fuerza, a que Él les diera sabiduría. Y ellos siempre estaban orando. Déjame decirte, cuando usted y yo oramos por el país, cuando oras por tu casa, cuando oras por las naciones, algo pasa. A veces o de pronto no puedas ver, pero algo pasa cuando tú y yo estamos orando en las madrugadas, en las noches. Cuando tú y yo estamos orando, entonces la oración que hace tiene poder. Y nota lo que hacía el apóstol Pedro. Había predicado. Y cuando Pedro predicó, hubo un milagro bien fuerte. El Espíritu Santo vino y convenció a aquellos. ¿Cuántos se convirtieron? Se convirtieron 3,000. Y esos 3,000 se convirtieron, se cambiaron a Cristo. Y no solamente se convirtieron, sino que cuando ellos vinieron al Señor, ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ya no eran pocos los que oraban, eran muchos los que oraban. Cuando la oración viene, la Biblia dice que si hay 1, 2 orando en mi nombre, ahí está Él. Cuando tú y yo oramos al Señor y oramos por gente en el nombre de Jesucristo, la gloria de Dios desciende, viene y transforma las vidas, transforma un país, transforma un gobierno. Tenemos que estar orando por los gobernantes para que llegue a la nación o a las naciones hombres que gobiernen la nación, que sean temerosos de Dios. Escúchame esto. Ahora, estaban ellos, como te digo, los sacerdotes. Entonces, y aunque estos no se encontraban en el pensamiento, se habían confabulado para dañar. Y nota lo que había hecho el apóstol Pedro. Pedro y Juan habían sido puestos en prisión. ¿Por qué fueron puestos en prisión? Por predicar a Jesús, por predicar la palabra de Dios. Pero cuando la oración tiene tanto poder, entonces ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron puestos en libertad y volvieron a reunirse con aquellos que pertenecían al camino, con sus hermanos. Ellos se reunieron con los hermanos puestos en la fe, que habían sido llamados. Se reunieron. Esto es grandioso, esto es poderoso. Y cuando ellos vienen, Dios les concede un honor y dan testimonio a las autoridades. ¿Con qué? Con los dones. ¿Sabe que todos los seres humanos tenemos dones?
Pero muchos los tienen dormidos, ni siquiera los han descubierto porque están en otra clase o en otro estilo de vida. Pero cuando venimos al Señor, entonces descubrimos los dones. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos para el servicio de Él. Lo que me gusta es que ellos no se dejaron amedrentar por las situaciones adversas. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia cristiana al enterarse de que ellos habían estado en peligro? Estos hubiesen podido caer en depresión, porque a veces cuando hay problemas, la gente cae en depresión. Cuando hay una mala noticia, la gente cae en situaciones como estas, porque se les venían problemas encima. Pero nota la convicción que ellos tenían. ¿Qué hicieron ellos? Juntos como pueblo, unánimes, unidad. ¿Qué hicieron ellos? Alzaron su voz. ¿A quién levantaron su voz? A Dios levantaron su voz. Y lo hicieron unánimes. Cuando tú oras en casa, por lo que estás enfrentando, por tu familia, por lo que está bien viviendo en el barrio, yo no sé qué puedas estar enfrentando, yo no sé qué estás viendo más allá. Entonces, te queda algo, solamente orar. Ponerte de rodillas o sentarte en la sala de casa y sentarte ahí y hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Eso es orar. Y número uno te quiero enseñar esto. Cuando yo estoy orando, como número uno, yo tengo que estar convencido del poder de Dios. De que Dios es tu creador, de que Dios es tu sustentador, de que Dios es tu sanador, de todas las cosas que Dios hace en favor de tu vida y de una nación. Hay una historia acá. Cuando cierta vez un hombre llamado Martín Lutero fue amenazado porque persistía en su actitud de predicar y fue amenazado por esto. Y le dijeron que todos los que estaban con él le abandonarían. Entonces le dijeron, ¿dónde te encontrarás tú entonces cuando todos te abandonen? Porque tenía gente que estaba con él. Lutero contestó esto: si todos me abandonan, yo estoy en las manos de Dios. Vaya respuesta. Si todos te abandonan, Dios está contigo. El Salmo 27, en el versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo yo te recogeré en tus manos, en mis manos. Él te va a recoger, Él te va a tomar, aunque muchos te abandonen, aunque te hayas sentido sola, aunque te hayas sentido solo. Déjame decirte algo: Dios está de tu lado y a tu lado. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Martín Lutero dijo: estoy en las manos de Dios. Escúchame, el que está con usted es el que puede hacer cosas más grandes en tu vida. Tremendo eso. Número uno, tengo que estar convencido del poder de Dios. Convencido de que Dios te sana. Convencido de que Dios te cambia, de que Dios te transforma, de que Dios te provee. Convencido de que Dios es el que lo va a hacer todo y lo está haciendo todo. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. ¿Para el que cree en quién? En Dios y a Dios. Él es el que lo va a hacer. Entonces, número uno, tengo que estar convencido de ese poder de Dios. Número dos, ellos estaban convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. Me explico un poco. Se habla del león de la tribu de Judá, o sea, de Cristo. Ahora,
¿Qué hace un león? Si puedes ver un león en la selva, el león ruge. Porque quiero ilustrarte esto. Te lo estoy ilustrando de esta manera. ¿Cómo rugen hoy las naciones? Se usa de un rugido como un relinchar de caballos, digámosle, briosos. Tanta gente en las naciones, los reyes de las naciones patalean, mueven la cabeza y su orgullo no los deja someterse a muchos, pero al final de todo, tiene que haber un sometimiento y es a Dios, porque la gente muchas veces hace gestos de desafíos contra Dios. Pero Dios siempre prevalece. El profeta Isaías, en el capítulo 17 del profeta Isaías, dice de esta manera, capítulo 17 del profeta Isaías, versículo 13. Puedes leerlo. Quiero invitarte para que lo leas conmigo. Capítulo 17, versículo 13. Dice el pasaje: los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Salmo capítulo 8, verso 2. Salmo 8, verso 2 dice: de la boca de los niños y de los que mama fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Entonces recuerda, número 1, tengo que estar convencido del poder de Dios. Como número 2, estaban convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana, porque ellos estaban enfrentando cosas. Número 3, ellos trajeron a la memoria el recuerdo de Jesucristo. Cuando había estado con ellos, cuando había caminado con ellos. Ellos recordaron que Jesús había sufrido, había enfrentado diversas cosas y Jesús de cada una de ellas siempre salió triunfante. Escucha esto, escucha. Ese recuerdo les devolvió a ellos la confianza. Porque cuando Dios te llama y enfrentas cosas, todos las enfrentamos, y vemos cosas difíciles, y vemos cómo éste las superó, entonces el discípulo tiene que ser como su Señor. Yo no sé qué estás enfrentando, yo no sé qué estás viviendo, pero déjame decirte, el que está en tu vida es mayor que el que está en el mundo, que son las tinieblas. Y Dios tiene el poder y el control de tu vida. Las naciones se amotinan. Vemos la violencia que genera una nación contra la otra, un mandatario contra el otro mandatario. Y se amenazan y una cantidad de cosas. Las naciones rugen, pero el control de todo lo tiene Dios. Ruge en contra de tu vida una enfermedad, el control de todo lo tiene Dios. Ruge en contra de tu vida una escasez, ruge en contra de tu vida algo que estés enfrentando. El control de todo lo tiene Dios. Ellos trajeron a la memoria el recuerdo de Jesús como número 3. Si Dios libró a aquel, también lo hará conmigo. Si Dios le proveyó a aquel, también te va a proveer a ti. Si Dios sanó a aquel,
también te va a sanar a ti. Solamente ¿qué tienes que hacer? Venir a Él, correr a Él, de arrojarte en los brazos de Él y dejar que Él haga en tu vida. Número 4. Oraron para que Dios les diese valor. Ellos oraron para que Dios les diese valor. Nota. El texto dice, los creyentes piden confianza y valor. Pedro y Juan estaban ante el concilio y los discípulos tenían temor, pero ellos oraron, le dijeron, Señor, danos valor. Cuando vas al médico, ¿cómo entras? ¿Con temor o con valor? Entra con valor. No le tengas temor al dictamen. Ten confianza en Dios. Cuando estés en escasez, ten confianza en Dios. Él es tu proveedor. Él es nuestro dador de vida. Entonces ellos oraron para que Dios les diese valor. Ellos no pretendieron enfrentarse con la situación dependiendo de sus propias fuerzas. Cuando tú y yo podemos pelear en nuestras fuerzas con X o Y persona o con Y situación, pues estamos mal. Pero cuando venimos a Dios, ellos buscaron el poder que está por encima de todo. ¿Cuál es el poder que está por encima de todo? Dios. Él está por encima de todo. Hoy quiero llevarte para que tengas esa confianza en Dios ciega, inquebrantable. Y como número 5, obtuvieron resultado del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Él nos redarguye. Él nos da el poder. Entonces se cumplió la promesa, recibieron valor, recibieron fuerza y esto lo necesitaban para poder testificar. Pero ¿sabe algo que pasaba con el testimonio? Que el testimonio de ellos también los podía llevar a la muerte, pero a ellos no les interesó. Ellos solamente les interesaba lo que estaban viviendo en el Señor, la fuerza que Él les estaba dando. Tú puedes testificar. ¿De qué puedes testificar? De alguna dolencia, de alguna enfermedad, de alguna situación. Y cuando oras a Dios, confías en Él, le crees a Él, entonces Dios va a obrar en tu vida y vas a testificar y vas a decir cuán grande y cuán poderoso es Dios. Hoy quiero decirle esto. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile al problema cuán grande es tu Dios. No le digas a Dios cuán grande es el problema. Dile al problema cuán grande es Dios. Él tiene el control de todo. Él puede hacer que todo cambie. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Venir a Él y orar a Él. El texto dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré lo grande y lo oculto que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Déjame finalizar este tiempo orando por tu vida. Déjame finalizar este tiempo pidiéndole a Dios, orando a Dios, para que Dios haga un milagro en todo tu ser. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Estos tiempos, este tiempo, necesitamos valor. Necesitamos fuerza. Necesitamos de tu gloria, Señor. Yo presento cada vida que está escuchando esta palabra, que la están viendo, Señor. Padre, que aquí en el libro de los Hechos, tú les diste valor a tus discípulos, a aquella generación de este entonces. Eso también lo haces hoy con esta generación que está ahora, Señor. Dales la fuerza,
el valor para testificar de tu poder, de tu gloria y de tu grandeza, eterno Dios. Señor, fortalece al débil. Señor, ayúdale al que está quebrantado. Que en medio de todo esto brote oración, Señor, a ti. Y tú traigas libertad a las familias. Y tú traigas poder a ellas, Dios de gloria. Señor, gracias por tu amor. Recordamos todo lo que hiciste, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Padre, sigue los lomos de todos aquellos que hoy están débiles y que cada oración que ellos eleven a ti sea suplida por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu gloria, Señor. Bendito eres. Si lo libraste a ellos, también libras al que está afligido ahí. Al que está quebrantado lo libras. Padre, obra poder de Dios. Y oramos por las naciones. Y oramos por Colombia. Y oramos, Dios de gloria, porque tu mano no se ha cortado, eterno Dios. Muchas gracias. Te bendecimos y te honramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos, no es más. Que Dios les bendiga y a tener fuerza, confianza y valor, porque la oración, recuérdalo, quebranta el rugido de las naciones y en las cosas que puedas estar enfrentando. Oremos al Señor y vas a ver la mano de Dios tan fuerte en tu vida y en tu familia. Que Dios les bendiga.